Desde la ministra del Deporte hasta los hinchas, todos condenan las denuncias de acoso y abuso sexual dentro del fútbol femenino chileno. Desde la NFP señalan que se afinan los últimos detalles para dar a conocer un protocolo ante este tipo de acusaciones. Vamos a profundizar en esta denuncia, en este tema, junto a Carla Guaita, profesora del curso de especialistas en psicología del deporte y rendimiento humano de Clínica Metz. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, buenos días. Muy buenos días. Es una denuncia que se conoció durante la semana, principalmente un técnico del Club Palestino. Y de todas maneras, le hago la pregunta, ¿cómo recibe lo que fue esta denuncia y también lo que ha generado de alguna manera? También una gran pregunta que uno tiene, ¿cómo no existe un protocolo en el fútbol femenino chileno justamente para este tipo de casos? En términos formales, uno tiene que considerar que las agresiones, el maltrato, la violencia de género, sexual, psicológica o física, son temas que tienen un vacío importante en algunos espacios. Son temas que son muy bulliciosos, pero son temas que son muy poco abordados. Siempre es un problema hablar del acoso, siempre es un problema hablar del abuso, siempre es un problema hablar del maltrato. Entonces el deporte no es la excepción a eso. Eso es como contexto general, sí, que hay que entender. Ahora, los últimos 5 años, a nivel, el Comité Olímpico Internacional está haciendo una serie de modificaciones y está muy preocupado del tema. Han aparecido conceptos asociados a la importancia del deporte seguro, que es equivalente a un deporte libre de acoso, libre de maltrato, libre de violencia en términos generales. Pero son temas, sin lugar a dudas, importantes de abordar. Sí, antes que nada, para corregir algo que yo dije, hablé de un técnico palestino, es un funcionario técnico, no un entrenador, para que se entienda y ser bastante cuidadoso justamente en esa información, un kinesiólogo en este caso. Tú nos comentabas, Carla, que han habido, desde el Comité Olímpico Internacional, se ha estado trabajando este tema. Ahora, desde la especialidad deportiva me imagino que los conceptos son bastante generales o hay que aterrizarlos dependiendo de la especialidad que estamos hablando. ¿Cuál es un poquito tu visión al respecto? Bueno, la violencia es siempre violencia. Sí, claro. Da lo mismo si es con niños, da lo mismo si es en un contexto formal o en un contexto informal. Violencia es violencia y el deporte en el fondo no es la excepción de eso. Ahora, la denuncia que genera toda esta alarma pública frente a estos fenómenos en el mundo del deporte es una denuncia puntual que acusa a un profesional complementario al desarrollo deportivo. Y la verdad es que ahí no es distinto al médico que abusa de los pacientes, no es distinto al profesor que de repente agrede a los niños, no es distinto, eso es violencia. Sí, claro. O sea, finalmente no hay una diferencia entre especialidad y si es deporte o no. Estamos aplicando la lógica, la razón y los protocolos legales y también normativos que existen para cualquier actividad, digamos. O sea, aquí no hay que hacer una diferencia de una actividad u otra. La violencia es violencia, como tú dices. Ahora es importante porque si tú lo piensas, en los últimos 10 años hemos visto cómo progresivamente a nivel nacional se han ido generando instancias orientadas a tener un mejor protocolo. Hace 10 años atrás el tema eran los abusos sexuales en parvulitos al interior de los colegios y se tuvo que generar una serie de campañas de promoción en buenas prácticas para poder ir regulando eso. Bueno, el deporte va atrás de eso y eso es real. Recién este año se promulgó la ley orientada a poder resguardar las organizaciones deportivas y cómo ellas se hacen cargo formalmente de este tipo de situaciones al interior del mundo del deporte. El Comité Olímpico Internacional viene hace 4 años problematizando el tema, pero son problemas que de alguna manera son problemas precisamente porque no se hace un problema. Son cosas que se manejan en lo oculto, se manejan de manera muy larvada, lo que no facilita su abordaje tampoco. Volvemos nuevamente a lo que se podría denominar el cáncer del abuso y de la violencia en este contexto, que se normaliza. Y de hecho, esta denuncia... Existan políticas de promoción claras. Sí. Y de hecho lo que te iba a comentar, pero que tiene claro obviamente, este caso es bastante similar a casos a nivel internacional. Por ejemplo, el último que se ha conocido,
bien fuerte a través de un documental en streaming, es de la gimnasta en Estados Unidos, justamente donde kinesiólogos han desarrollado abusos sexuales, abusos de poder también, que, insistimos, y comparto mucho lo que tú dices, aquí violencia es violencia y en todos los aspectos, en todos los sectores, en todas las actividades, finalmente los concominantes, podríamos decir, son los mismos. ¿Se aplican protocolos? Se ha hablado desde la ANFP en el término práctico del fútbol femenino que se va a generar un protocolo de prevención. Y vuelvo un poquito a lo anterior. ¿Cómo no existe ese protocolo, a tu juicio, con tu experiencia, también con el contacto que has tenido con deportistas? Eso debería ser la base, ¿no? A ver, la base es la normativa jurídica, Claro. y formalmente eso existe. Si hay un delito, el delito tiene que ser sancionado y tiene que ser investigado por el Ministerio Público, que en este caso, en el fondo, es el organismo nacional encargado de hacer eso. ¿Qué es lo que ocurre? Es que pareciera que somos un país que normaliza ciertas prácticas desde todo punto de vista. Entonces, cuando alguien te agrede, en el fondo es que en realidad no quería, es que en realidad no era para tanto, es que en realidad hay una cultura en el fondo que es muy estereotipada frente a los roles, y el deporte no es ajeno de eso. Si tú lo piensas formalmente, el deporte aglutina una serie de estereotipos en el fondo y visiones que son muy particulares. Hay una sobrevaloración de lo masculino, los deportistas tienen que ser particularmente resistentes, si no son resistentes no sirven para el deporte. Hay mucho control que se ejerce también en torno a los deportistas, que son fenómenos que de alguna manera los van haciendo un grupo que es bastante riesgoso para que se generen este tipo de prácticas abusivas también. En ese punto, Carla, el machismo que existe en el deporte nacional, podríamos hablar del deporte internacional, pero concentremos en el deporte chileno, ¿es una vulnerabilidad, es una ventana o puerta abierta que justamente puede ir generando este tipo de agresiones a las mujeres? Eso es continuo, es permanente. Ya. El deporte, el trabajo, la visión estereotipada de los roles de género son elementos que de alguna manera fuerzan, en el fondo, o que no permiten que se manifiesten formalmente los desagrados, menos en el mundo del deporte en general. Los deportistas no pueden decir que algo no les parece, porque muchas veces eso es leído en el fondo como una insurrección, como alguien que no está disponible para poder participar. O sea, insisto, acá estamos hablando como de la excepción, porque yo quiero pensar que la mayor cantidad en el fondo de técnicos y profesionales que se vinculan al mundo del deporte son personas que efectivamente se preparan, que personas que efectivamente están pensando en el bienestar y el desarrollo y la importancia del deporte para las personas. Claro, aquí se aplica lo que es el espiral del silencio. Cuando se da una denuncia, puede que ya se vayan conociendo más denuncias. Esperemos que así no sea, y no lo digo desde el punto de vista de mantenerse silencio, sino de que sea, como tú dices, un caso excepcional, que no se englobe a todos los entrenadores, los kinesiólogos, el aspecto técnico que ocupa, en este caso, en particular, los clubes de fútbol. Y en ese punto, muy de acuerdo contigo, aquí hay una cosa de sociedad, o sea, estamos hablando de una denuncia del fútbol femenino, pero claramente podríamos aplicarlo a cualquier actividad. En ese punto, yo hablaba un poquito del machismo en el deporte chileno, especialmente en el fútbol, para qué decirlo, una especialidad que ha sido muy difícil que vaya surgiendo, principalmente porque se le aplican trabas, y trabas que son muy de la idiosincrasia chilena, especialmente en el fútbol donde la imagen del hombre siempre está por sobre el de la mujer, y eso hemos visto que no es así. Una selección chilena femenina, por ejemplo, que llegó a un mundial cuando desde el otro punto estábamos con una situación súper compleja para hacer el tema deportivo, digamos, en esta conversación. En ese aspecto, tú lo decías, hay normas legales, las normas de convivencia, la base, pero me imagino que también en el fútbol femenino en particular, no sé si es tu visión, este tema del machismo genera esa vulnerabilidad que yo decía, principalmente para poder decir en algún minuto justificaciones tan ilógicas, y no quiero usar términos muy feos, digamos, como tiene que tener bien puesta la camiseta, esto es para que siga adelante, es para mejorar el fútbol femenino. Se pueden dar ese tipo de situaciones y que son excusas totalmente absurdas. Sí, yo sé que de manera natural uno tiende a pensar en el fútbol, pero la verdad es que esos son fenómenos bastante transversales en el mundo del deporte. Qué bueno que llegó el verano, andan todas livianitas de ropa. O sea, ese tipo de comentarios son comentarios que son súper habituales y que están súper asociados a nuestra cultura en términos generales. Somos un país que en general tiene una forma de abordar desde un estereotipo muy masculino. Entonces, convengamos que este tipo de cosas tampoco nos ayudan a poder abordar los fenómenos sociales o fenómenos como estos.
Ujú. Cualquier abuso, cualquier violencia deja una marca y eso es dentro de todo lo que sucede lo más terrible, porque finalmente dejar atrás es un proceso largo, doloroso y que siempre va a quedar ahí, y eso lo hemos escuchado de distintas víctimas de abuso de cualquier tipo, especialmente abuso sexual. En una deportista, ya hablando desde el punto de vista psicológico propiamente tal, ¿cómo puede afectar este tipo de hechos para el desempeño humano, personal y también deportivo? El abuso en términos globales lo que hace es incidir en la imagen que yo tengo de mí mismo y cómo me voy relacionando con otros dentro de una serie de fenómenos complementarios. Convengamos que existe una pérdida en la capacidad para poder confiar en los otros y en personas que eventualmente deberían estar diseñadas para poder cuidarme o protegerme. La verdad es que hay un montón de investigaciones internacionales que apuntan a que las personas que son víctimas de agresiones sexuales son personas que también son más frágiles y son más tristes a lo largo de su vida. Pierde la capacidad en el fondo de confiar y tiene que hacer un trabajo importante para poder empezar a confiar de nuevo en las personas. Si nosotros pensamos que los deportistas son personas que por definición deberían confiar en lo que son capaces de hacer, pone un escenario harto más macabro frente al desarrollo deportivo, porque convengamos que además de ser deportistas, son personas. Sí, El claro. deporte inunda una parte de su vida, pero la inunda de manera tal que la configura y que genera un rol importante frente a la identidad. Claro, y totalmente de acuerdo contigo, Carla, porque finalmente el deporte imprime conceptos como el trabajo en equipo, el creerse como una persona que puede traspasar todas las barreras, y este tipo de hechos finalmente van totalmente en contraposición de eso, de no confiar en el resto, como tú dices, no confiar en mi equipo, en las personas que están conmigo desarrollando esta actividad y por sobre todo en mí mismo, en poder pensar que yo puedo traspasar cualquier límite. Pero aquí hay una, insisto, una huella que queda para siempre y que me imagino que es súper difícil de tratar. Uno vuelve a vivir en la medida que tiene en el fondo la asesoría que conviene, pero uno no vuelve a ser el mismo en el fondo. Las agresiones sexuales en terminar y la violencia son heridas que son muy profundas, quedan cicatrices, las cicatrices se curan, pero uno nunca vuelve a ser el mismo. Y eso es importante considerar, en el fondo, no tan solo en el mundo del deporte, acá estamos Sí, hablando total. en el fondo de la isla, pero es un fenómeno en el fondo que se expresa y que se ve potenciado por las características propias del espacio en el que se está presentando. De todas maneras, y influyen, volvemos al punto, a cualquier actividad. Pero en este punto en particular de la deportista, ¿cómo se debe tratar este tema? Y me imagino que es largo, doloroso, complejo, nunca va a ser la misma y justamente con esa máxima es aún más difícil poder desarrollar, no el volver atrás de todas maneras, pero sí desarrollar anticuerpos a este tipo de hechos, porque la desconfianza va a existir siempre. Esto me puede pasar nuevamente, me estoy poniendo en ese caso. Sí, yo creo que quizá algo que podríamos considerar es que la lógica no debiera ser desde generar anticuerpos, Ya, precisamente porque generamos anticuerpos, entonces normalizamos algo que no es normal y perfecto. empezamos a aceptar algo que no es normal. La verdad es que, como todo en la vida, las cosas difíciles que nos tocan pasar, podríamos tener dos formas de abordarlas. Hacernos más infelices o tratar de hacerlas, convertirlas en una fortaleza y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Lo que yo aprendí un poco trabajando en el mundo del deporte es que los chicos tienen una capacidad de resiliencia que es bien, bien impresionante. Un porcentaje importante de nuestros deportistas, en el fondo, son personas que vienen de un nivel sociocultural medio bajo, son personas que han tenido que enfrentar sistemáticamente una serie de dificultades en la vida. Entonces, esto es uno más de esas cosas. Siempre hay que abordar estos fenómenos de manera individual para que ella pueda tener en el fondo el apoyo que necesita por un especialista, pero también es importante no normalizar. Lo que yo esperaría después de esta denuncia es que claramente, en el fondo, más chiquillas o chiquillos se sientan empoderados para poder dar cuenta de este tipo de fenómenos sociales. La verdad es que así lo ha demostrado el desarrollo de este tipo de denuncias. Sí. Aparecen denuncias en cascada y empiezan sistemáticamente a aparecer una serie de denuncias porque la gente está más receptiva a escuchar y a poder, en el fondo, educar de mejor manera. Pero esto es un problema que tiene que ser abordado de manera global. Se necesita promoción clara de derechos, se necesita
dejar de concientizar frente a lo que el concepto de deporte seguro. Deporte seguro es un deporte libre, es un deporte sin abuso, sin acoso y sin maltrato. Y eso lo convierte en mejor. De todas maneras, Carla Guaita, te queremos agradecer estos minutos, una conversación muy interesante sobre un tema doloroso y justamente no normalizar. Y aquí se aplica al deporte, a la educación, al trabajo, a todas las brechas que existen y desgraciadamente esos abusos que todavía se dan en una sociedad que no se entiende cómo todavía puede existir. Muchísimas gracias nuevamente y que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Igualmente. Chao.